Superado el impasse técnico, continuamos con la sentencia en los términos que sigue. Leídas las normas a que hemos hecho referencia en los apartes que tienen que ver con la pensión gracia, podemos concluir que de conformidad con estas normas tienen derecho a la pensión gracia: 1. Los maestros de escuelas primarias oficiales que hayan trabajado por un tiempo no menor de 20 años, continuos o discontinuos, que se hayan conducido con honradez y consagración, que no hayan recibido ni reciban actualmente otra pensión o recompensa de carácter nacional, lo que no impide que el maestro pueda recibir a un mismo tiempo sendas pensiones como tal de la nación y de un departamento o municipio, que observe buena conducta y que haya cumplido 50 años de edad. Todos estos requisitos con la salvedad del que tiene que ver con que no haya recibido ni reciba actualmente otra pensión o recompensa de carácter nacional son cumplidos por la señora María Elena León Leal. Y por esta razón, pues, no es procedente acceder o tener en cuenta los argumentos presentados por su apoderada. Vale la pena resaltar que la pensión gracia fue creada para atraer al servicio docente en educación primaria a personas con la formación académicamente necesaria para prestar servicio en las distintas regiones del país, la cual para la época se encontraba a cargo de los departamentos, de tal manera que puede afirmarse que dicha pensión se estableció para los docentes del nivel departamental y municipal, y así lo ha establecido la Sala Plena de lo Contencioso Administrativo del Consejo de Estado en la sentencia de 26 de agosto de 1997 proferida dentro del expediente S699. Dijo al respecto el Consejo de Estado: la pensión gracia establecida por virtud de la Ley 114 comenzó siendo una prerrogativa gratuita que reconocía a la Nación a cierto grupo de docentes del sector público, los maestros de educación primaria de carácter regional o local, grupo que luego, cuando se expidieron las leyes 116 de 1928 y 37 del 33, se amplió a los empleados y profesores de las escuelas normales, a los inspectores de instrucción pública y a los maestros de enseñanza secundaria de ese mismo orden, es decir, regional o local. Y se dice que constituye un privilegio gratuito porque la Nación hace el pago sin que el docente hubiese hecho aportes para tal fin. En la misma sentencia dijo el Consejo de Estado: despréndese de la precisión anterior de manera inequívoca que la pensión gracia no puede ser reconocida a favor de un docente nacional, pues constituye requisito indispensable para su viabilidad que el maestro no reciba retribución alguna de la Nación por servicios que le preste o que se encuentre pensionado por cuenta de ella. Por lo tanto, los únicos beneficiarios de tal prerrogativa eran los educadores locales o regionales. Esto es lo que ha dicho el Consejo de Estado sobre el tema. Posterior a las leyes que hemos citado, la Ley 91 de 1989, teniendo en cuenta que la Ley 43 de 1975 había dispuesto la nacionalización de la educación, que antes estaba a cargo de los departamentos, reguló lo relacionado con las prestaciones sociales de los docentes oficiales del orden nacional y de los sometidos al proceso de nacionalización, disponiendo, entre otras cosas, en el parágrafo del artículo 2,
las prestaciones sociales del personal nacional causadas hasta la fecha de promulgación de la presente ley se reconocerán y pagarán de conformidad con las normas prestacionales del orden nacional aplicables a dicho personal. Lo antes dispuesto lo reitera esta misma ley 91 en su artículo 15, ordinal primero, inciso segundo, citando como normas aplicables las vigentes para los empleados públicos del orden nacional, esto es, los decretos 31-35 de 1968 y 1848 de 1969, así como el decreto 1045 de 1978. Agrega la ley citada, es decir, la ley 91 del 89, en relación con la pensión gracia, que los docentes vinculados hasta el 31 de diciembre de 1980, que de conformidad con las leyes 114 de 1913, 116 de 1928 y 37 de 1933, tengan derecho a la pensión gracia, se les reconocerá esta siempre y cuando cumplan con la totalidad de los requisitos establecidos en dichas normas. Además, esta disposición establece que la pensión especial es compatible con la pensión ordinaria de jubilación, aún en el evento de estar esta a cargo total o parcial de la nación. Esto tiene explicación y es que, lógico, se había sometido a nacionalización a los docentes y podía llegar el caso de que los docentes nacionalizados llegaran a tener una pensión a cargo, como ocurre con frecuencia hoy en día, una pensión a cargo del Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio y otra pensión, que es la pensión de gracia, que viene siendo reconocida por la Caja Nacional de Previsión y una vez se liquidó esta por la UGPP. En esas condiciones, pues, esa fue la previsión de la norma. No se refirió a los docentes nacionales, sino a los docentes nacionalizados, porque la ley dijo en su artículo 15 lo siguiente: a partir de la vigencia de la presente ley, el personal nacional y nacionalizado y el que se vincule con posterioridad al 1 de enero del 80 será regido por las siguientes disposiciones. Primero, los docentes nacionales y los que se vinculen a partir del 1 de enero de 1990 para efecto de las prestaciones económicas y sociales se regirán por las normas vigentes aplicables a los empleados públicos del orden nacional. Esto es, los decretos 31-35 del 68, 18-48 del 69, 10-45 del 78, o que se expidan en el futuro con las excepciones consagradas en esta ley. Y en materia específica de pensiones, estableció en el numeral segundo, literal A, los docentes vinculados hasta el 31 de diciembre de 1980, que por mandato de las leyes 114 del 13, 116 del 28, 37 del 33 y demás normas que las hubieran desarrollado o modificado, tuviesen o llegaran a tener derecho a la pensión gracia, se les reconocerá siempre y cuando cumplan con la totalidad de los requisitos. Esta pensión seguirá reconociéndose por la Caja Nacional de Previsión Social, conforme al decreto 81 del 76, y será compatible con la pensión ordinaria de jubilación, aún en el evento de estar esta a cargo total o parcial de la nación, por la razón que ya señalaba antes. Para los docentes, en el literal B, se dispuso para los docentes vinculados a partir del 1 de enero del 81, nacionales y nacionalizados, y para aquellos que se nombren a partir del 1 de enero del 90, cuando se cumplan los requisitos de ley, se reconocerá solo una pensión de jubilación equivalente al 75% del salario mensual promedio del último año. Estos pensionados gozarán del régimen vigente para los pensionados del sector público nacional y adicionalmente de una prima de medio año equivalente a una mesada pensional. La norma transcrita se refiere de manera exclusiva a aquellos docentes departamentales o regionales y municipales
que quedaron comprendidos en el proceso de nacionalización. Eso es lo que aclara la Sala en relación con la pensión de gracia. A ellos, por habérseles sometido repentinamente a ese cambio de tratamiento, se les dio la oportunidad de que se les reconociera la referida pensión siempre que reunieran la totalidad de los requisitos y que hubiesen estado vinculados de conformidad con lo previsto en las leyes 114 del 13, 116 del 28 y 37 del 33, con el aditamento de su compatibilidad con la pensión ordinaria de jubilación, aún en el evento de estar esta a cargo total o parcial de la nación. Aquí se produjo una modificación de la ley 114 por la ley 91 del 89, en el sentido que ya hemos explicado anteriormente, en el sentido que las dos pensiones pueden estar totalmente o parcialmente, una de ellas, a cargo de la nación. Esto como consecuencia del proceso de nacionalización, reitero. De estas normas, entonces se infieren dos conclusiones esenciales. Una, que los docentes nacionales no tienen ni han tenido en ninguna época derecho a la pensión gracia. Y la otra, que solo es posible reconocer el beneficio de la pensión gracia a los docentes vinculados como territoriales que hayan sido incorporados en el proceso de nacionalización o a los vinculados en cargos docentes de la planta nacionalizada que en todo caso hayan tenido vinculación anterior al 31 de diciembre de 1980, que hubieran laborado en primaria o secundaria, en educación normalista o en inspección educativa. La Corte Constitucional y el Consejo de Estado han determinado, con fundamento en estas normas, que los docentes nacionales no tienen derecho a pensión gracia. Al respecto dijo la Corte, con ocasión de una demanda de inexequibilidad contra el numeral tercero del artículo cuarto de la Ley 114 de 1913, lo siguiente: bajo esta perspectiva es posible sostener que al momento de expedirse la Ley 114 de 1913, hace ya 85 años, existía una justificación razonable para conceder una pensión de gracia, para reconocer una pensión de gracia exclusivamente para los educadores de primaria del sector oficial, dada la especial situación de inferioridad en que estos se encontraban, por cuanto sus salarios y prestaciones eran menores que las que recibían los remunerados por la nación. Como ya se expresó antes, sigue diciendo la Corte, antes de entrar en vigencia la Ley 43 de 1975, mediante la cual se nacionalizó la educación, las prestaciones de los educadores de primaria del sector oficial estaban a cargo de las entidades territoriales, mientras que las de los maestros de secundaria correspondían a la nación. Tal división de cargas trajo consigo consecuencias negativas en detrimento de los educadores de primaria, pues los departamentos y municipios carecían de los suficientes recursos para establecer y pagar beneficios pensionales en favor de los maestros vinculados al ente territorial, lo que no ocurría con quienes estaban laborando con la nación. En consecuencia, la pensión de gracia consagrada en el artículo primero de la Ley 114 de 1913 perseguía un fin legítimo, pues pretendía corregir de algún modo la desigualdad existente entre los educadores de primaria del sector oficial. Por otra parte, sigue la Corte, es pertinente anotar que los recursos económicos del Estado para satisfacer el pago de prestaciones sociales no son infinitos, sino limitados, y por tanto es perfectamente legítimo que se establezcan ciertos condicionamientos o restricciones para gozar de una pensión de jubilación. En este orden de ideas, la norma parcialmente acusada tiene una justificación objetiva y razonable, pues lo único que pretende es evitar la doble remuneración de carácter nacional y así garantizar la administración racional de los recursos del Estado, cumpliendo el precepto constitucional vigente desde la Constitución del 86, artículo 34, reproducido en la Carta de 1991, artículo 128, sobre la prohibición de recibir doble asignación del Tesoro Público, salvo las excepciones que sobre la materia establezca la ley. El Consejo de Estado, por su parte, se ha pronunciado en múltiples ocasiones señalando que el tiempo de servicio prestado por docentes con vinculación nacional no es válido
para el reconocimiento de esta pensión, de gracia. Y así tenemos, entre otras, las siguientes sentencias. Del 6 de abril de 2006, como consejero ponente Tarcisio Cáceres Toro, radicación 15.001.2331 0002001 029.6301, número interno 1009 de 2005, la SU 699, a la que ya nos referimos, consejero ponente Nicolás Pájaro Peñaranda, sentencia de 19 de julio de 2006, consejero ponente Alejandro Ordóñez Maldonado, proferida dentro del número interno 1134 de 2001, sentencia 24 de agosto de 2006, Alejandro Ordóñez Maldonado, sentencia de 22 de febrero de 2007, número interno 1083 de 2006, consejero ponente Alberto Arango Mantilla, sentencia de 7 de octubre del 99, consejero ponente Silvio Escudero Castro, número interno 1211 del 98, y otras más que se han proferido en años anteriores y posteriores a las ya citadas. El Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, de otra parte, en su sección segunda, subsección B, consejero ponente Tarcisio Cáceres Toro, en sentencia de 21 de abril de 2005, número interno 2107 de 2004, en un caso similar de un docente a quien se le había reconocido una pensión gracia de jubilación con fundamento en tiempo nacional, declaró la nulidad de dicho reconocimiento, nulidad que fue demandada por la Caja Nacional en acción de lesividad. En conclusión, el tiempo nacional no ha sido válidamente tenido en cuenta para efectos de pensión. En este caso hay que reconocer que hubo una falla en la administración, un error en la administración que procedió a reconocerle a la señora María Elena León Leal una pensión de jubilación con fundamento en tiempo de servicio nacional. En relación con la segunda parte de las pretensiones, que es la que tiene que ver con la orden de devolución de lo pagado por concepto de la pensión, haremos un examen, o hizo la sala un examen del principio de la buena fe, teniendo en cuenta lo establecido en el artículo 83 de la Constitución, que señala, artículo 83, las actuaciones de los particulares y de las autoridades públicas deberán ceñirse a los postulados de la buena fe, la cual se presumirá, esto es muy importante, se presumirá, por eso lo resalta la sala, en todas las gestiones que aquellos adelanten ante éstas. De otra parte, y adicionalmente, el literal C del artículo 164 del Código de Procedimiento Administrativo y Contencioso Administrativo, CEPACA, establece que cuando la demanda se dirija contra actos que reconozcan o nieguen total o parcialmente prestaciones periódicas, se podrán presentar en cualquier tiempo. Sin embargo, dice a continuación, no habrá lugar a recuperar las prestaciones pagadas a particulares de buena fe. De igual manera, o con fundamento en estas normas, el Consejo de Estado ha determinado que lo recibido de buena fe no genera obligación de devolución. Entre otros fallos, esto lo ha indicado en la sentencia en la que fue ponente el doctor Jesús María Lemus Bustamante, sentencia que fue proferida el 8 de mayo de 2008 en el radicado interno 0949 de 2006, en la sentencia en que fue ponente la doctora Berta Lucía Ramírez de Páez, de fecha 28 de febrero de 2008, radicado interno 2550 de 2002, y sentencia de Ana Margarita Olaya Forero de 21 de
junio de 2007, radicado 0950 de 2006. En consecuencia, las cargas que asume la administración demandante en las acciones de lesividad no se agotan solo con la prueba de la ilegalidad del acto, sino que además tiene que la entidad demandante entrar a demostrar la mala fe, si la hubo, de parte del ciudadano, porque es el requisito que permitiría ordenar la devolución de los dineros. De otra parte, la acción de lesividad está prevista en el inciso final del artículo 97 del Código de Procedimiento Administrativo y Contencioso Administrativo, y como ya lo vimos también, se puede iniciar o presentar esta acción en cualquier tiempo por tratarse de una prestación periódica, según lo previsto en el artículo 164C del CEPAC. Veamos ahora los presupuestos fácticos, o sea, los presupuestos de hecho que tuvo en consideración la Sala para proferir la decisión que más adelante va a tomar. En primer término, se encuentra demostrado que mediante la resolución 15.548 de 11 de marzo del 93, que obra folios 117 y 120 a 120, se le reconoció pensión gracia a la señora María Elena León Leal, efectiva a partir del 17 de enero del 82 y con efectos fiscales a partir del 28 de febrero de 1988. Igualmente se encuentra probado que por medio de la resolución 16008 de 30 de diciembre del 95, aclaratoria de la primera, resolución que obra a folios 121 a 123, Cajanal le reconoció a favor de María Elena León una pensión gracia efectiva a partir del 19 de diciembre de 1989, supuestamente porque la ley 91 de 1989 hizo compatible el percibimiento simultáneo de la pensión ordinaria con tiempo nacional con la pensión gracia. Igualmente se prueba que posteriormente, mediante resolución 35.152 de 28 de octubre del 2005, en acatamiento de fallo de tutela, se le reliquidó la pensión gracia a la hoy demandada, folios 212 a 218. Y el elemento que yo creo central en este fallo, o que la Sala estimó como central en este fallo, son los certificados de tiempo de servicio expedidos por la rectora y secretaria de la Normal Nacional para Señoritas, Leonor Álvarez Pinzón de Tunja, que obra folio 104 y siguientes, y por la rectora y el coordinador de hojas de vida de la Secretaría de Educación de Boyacá, folio 130, en la que se establece que su vinculación fue de carácter nacional durante todo el tiempo de servicio acreditado, el cual está comprendido entre el 10 de noviembre de 1959 y el 31 de enero de 1997. Con los anteriores presupuestos, la Sala pasa a tomar la decisión que corresponde en el presente proceso en los términos siguientes. En primer lugar, o antes de entrar a la decisión en sí misma, ha de precisarse que el estudio de legalidad en el subyúdice se circunscribe a las resoluciones número 15.548 de 11 de marzo del 93, a la resolución 16.008 de 30 de diciembre del 95 y a la resolución 35.152 de 28 de octubre de 2005, por ser los actos administrativos de reconocimiento, corrección y liquidación respectivamente de la pensión gracia de jubilación de la demandada. No se extenderá este análisis a la resolución 2937 del 17 de febrero de 1998, también demandada, por cuanto la misma hace alusión a la reliquidación de la pensión ordinaria de jubilación, razón por la cual se excluirá esta del análisis que nos ocupa. Ahora bien, atendiendo a la normatividad referida,
y las pruebas allegadas, y a las pruebas allegadas al plenario, se tiene que la demandante al momento en que le fue reconocida la pensión gracia, acreditaba más de 50 años de edad y contabilizaba más de 20 años de servicio de carácter nacional. Así las cosas, y aun cuando la demandada aparentemente cumplía con los requisitos de la ley 114, referentes al tiempo de servicio y la edad, es de resaltar que ostentó siempre una vinculación de carácter nacional, situación que impedía el reconocimiento del tal beneficio pensional, pues la norma es clara, como se ha dejado señalado en señalar, en disponer que la pensión gracia es un derecho de los maestros territoriales y o nacionalizados, de ninguna manera de los nacionales. De manera que al reconocérsele la pensión gracia a la docente, validándosele para tal fin el tiempo de servicio como nacional, se transgredió las normas indicadas y los precedentes jurisdiccionales tanto de la Corte Constitucional como del Consejo de Estado, citados en el capítulo de presupuestos jurídicos sobre la materia, por lo cual queda desvirtuada la presunción de legalidad de los actos administrativos acusados y por ende la Sala declarará su nulidad. Respecto del restablecimiento del derecho que solicita el accionante, en este caso la UGPP, esto es la devolución de lo pagado como consecuencia de la declaratoria de nulidad de los actos administrativos acusados, es de precisar que la administración tiene derecho en principio a que la demandada reembolse lo mal pagado o lo pagado en exceso, siempre y cuando se demuestre que dicho pago se realizó efectivamente y que la accionada actuó de mala fe, ya que no basta con demostrar el fenómeno de la ilegalidad dentro del cual se contextualiza el error que hace anulable el acto, sino que además se requiere la ausencia de la buena fe en el sujeto de derecho que se beneficia del error de la administración. En consecuencia, para la prosperidad del restablecimiento del derecho, las cargas que asume la administración demandante no se agotan solo con la prueba de la ilegalidad, como ya se dijo, sino que además la administración estaba obligada a demostrar los elementos que permitieran infirmar la buena fe de la demandada, cuestión que, presupuesto que no se demostró en el caso de Autos. Así entonces, de conformidad con los principios de buena fe y confianza legítima, y teniendo en cuenta que no fue acreditada la mala fe de la demandada, no se ordenará la devolución solicitada por la parte demandante. Finalmente, respecto de la pretendida intangibilidad del acto administrativo contenido en la resolución 35.152 del 28 de octubre de 2005 que dispuso la reliquidación, esta sala es del criterio, y así lo afirma, que la misma ilegalidad que afecta a las resoluciones 15.548 del 93 y 1608 del 95, afecta la resolución 35.152 de 28 de octubre de 2005, en la medida en que este acto último, si bien es cierto, fue producto de una orden judicial en una acción de tutela, solamente la acción de tutela, en este caso, revisó que no se hubiesen tenido en cuenta todos los factores salariales para efectos de la reliquidación, pero no hizo una revisión de la legalidad del reconocimiento de la pensión gracia, y en esa medida, pues, la orden de reliquidar pues queda sin ningún sustento jurídico, en la medida en que las resoluciones que sí dispusieron el reconocimiento, es decir, las dos primeramente nombradas, estuvieron afectadas de nulidad en la medida en que se expidieron contrariando lo dispuesto específicamente por el artículo 4, numeral 3 de la Ley 114 de 1913. En ese orden de ideas, pues era
era procedente para la administración, en este caso para la Caja Nacional de Previsión Social y posteriormente para la UGPP, entidad que la reemplazó, demandar por vía de lesividad, como lo hizo, en defensa del interés público y del orden jurídico, y ante la existencia de estos actos que efectivamente vulneraron el ordenamiento jurídico propio de la pensión gracia. Como ya señalamos, el artículo 97, inciso final de la ley 1437 o Código de Procedimiento Administrativo y Contencioso Administrativo, autoriza a las entidades para demandar sus propios actos en casos como este de ilegalidad en el reconocimiento de prestaciones sociales y específicamente de pensiones. Pasamos a otras determinaciones que toma la Sala en relación con este litigio sometido a su conocimiento. En primer lugar, lo relacionado con las costas y agencias en derecho. Y se dispone que, atendiendo lo contemplado en el artículo 188 del Código de Procedimiento Administrativo y Contencioso Administrativo, que remite al Código de Procedimiento Civil, en sus artículos 392, la Sala impone condenar en costas a la señora María Elena León Leal, extremo procesal vencido en este proceso, condena que se liquidará por la Secretaría de esta corporación y seguirá el trámite contemplado en el artículo 393 del Código de Procedimiento Civil. Aclara la Sala que en esto, o mejor, para la condena en costas es suficiente establecer que haya sido vencido en juicio, y esa es la única condición para imponer la condena en costas, y es por ello que la Sala procede a imponer esta condena. Tomando en consideración el artículo 393, debe la Sala fijar las agencias en derecho que se hayan causado dentro del litigio, que se decide, por lo que resulta imperante acudir al acuerdo 1887 de 2003 del Consejo Superior de la Judicatura, acto administrativo que en su numeral 3.1.2 fija como tarifa para los procesos ordinarios de primera instancia con cuantía en la jurisdicción de lo contencioso administrativo hasta un 20% del valor de las pretensiones reconocidas o negadas en la sentencia. Dentro de ese margen de decisión que le concede a la Sala el acuerdo citado, la Sala procede a fijar como agencia en derecho la suma de 833.560, que corresponde al 2% de la estimación de la cuantía indicada en el escrito de demanda, que es de 41.678.015. En mérito de lo expuesto, la Sala de Decisión número 5 del Tribunal Administrativo de Boyacá, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley, resuelve: primero, declárase la nulidad de las resoluciones números 15.548 del 11 de marzo de 1993, de la resolución 16.008 de 30 de diciembre de 1995 y número 35.152 de 28 de octubre de 2005, por medio de las cuales la Caja Nacional de Previsión Social, Cajanal, reconoció, pagó y reliquidó la pensión de jubilación gracia de la señora María Elena León Leal. Segundo, deniéguense las demás pretensiones de la demanda. Tercero, condenar en costas a la parte vencida, liquídense por secretaría y aplíquese el procedimiento establecido en el artículo 393 del Código de Procedimiento Civil. Cuarto, fíjese como agencias en derecho la suma de 833.560 pesos, que corresponde al 2% de la estimación de la cuantía indicada en el escrito de demanda, que corresponde a 41.678.015 pesos. Esta decisión queda notificada en estrados.
Se advierte que contra esta sentencia podrá interponerse y sustentarse recurso de apelación ante este tribunal dentro de los 10 días siguientes, tal como lo prevé el artículo 247 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo. Las partes quedan notificadas en estrados. Se le concede el uso de la palabra a las partes y al Ministerio Público para que expresen lo que a bien tengan en relación con esta decisión. Antes, y como quiera que hay un concepto, un salvamento, una aclaración de voto de parte del magistrado Luis Ernesto Arciniegas, entonces el despacho le concede el uso de la palabra al colega. Doctor Félix, muchas gracias. Voy a hacer lo más breve posible. Me muestro conforme con la decisión que adopta el tribunal. Creo que en cuanto a los fundamentos de derecho, a la crítica de las pruebas, al examen de todo el material que obra el expediente, el estudio que se hace en la ponencia es exhaustivo y ajustado a la legalidad. Mi aclaración consiste en lo siguiente, es que el nuevo Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo amplió el espectro de la jurisdicción contenciosa, más allá de la legalidad. ¿Qué significa esto? Que ahora, en virtud de las nuevas disposiciones, la justicia contenciosa también puede entrar a hacer un debate sobre los derechos fundamentales. Así lo dice el artículo 103. Los procesos que se adelanten en la jurisdicción de lo contencioso administrativo tienen por objeto la efectividad de los derechos reconocidos en la Constitución política y la ley y la preservación del orden jurídico. Además, la norma acota lo siguiente: en la aplicación e interpretación de las normas de este código deberán observarse los principios constitucionales y los del derecho procesal. Yo observo que en este caso el debate fue de estricta legalidad, porque así lo planteó la demanda, y al contestarse la demanda, la verdad, aun cuando se plantearon algunas reflexiones sobre el alcance del Estado social de derecho y sobre la efectividad de los derechos fundamentales de la demandada, la verdad no se dio un debate, porque se daba esa oportunidad, pero no se dio un debate en torno a este tópico tan importante. Y es que en verdad hubiera sido muy interesante entrar a discutir por qué después de más de 20 años de haberse expedido los actos administrativos, la administración viene y los demanda. Y la respuesta puede ser la de que no, es que el actual código no establece un término de caducidad para la acción de lesividad, a diferencia del anterior, que sí lo establecía de 2 años. ¿Y por qué anteriormente habían 2 años para demandar los actos por parte de la propia administración y ahora no? Todo ese debate hubiera sido muy interesante si hubiera, al contestar la demanda, se hubiera dado, digamos, una información acerca y argumentos acerca de repito, este tópico tan importante. Entonces queda, digamos, queda como esa inquietud, y la respuesta jurídica puede ser esa, y es realmente válida, y no la voy a entrar a cuestionar, pero en clave de derechos fundamentales uno se pregunta, y ya que en la ponencia se insiste tanto en el principio constitucional de la confianza legítima, ¿por qué, pasado tanto tiempo, la administración esperó para demandar ese acto, su propio acto? Y otro tema que hubiera sido muy interesante entrar a examinar a raíz de esas reflexiones, y cuál es la situación actual de la señora demandada, porque yo digo que en un caso extremo donde ese hubiera sido su único medio de subsistencia, y así se hubiera debatido y así se hubiera discutido en este estrado, creo que la decisión del tribunal habría podido ser distinta,
repito, porque hoy por hoy el espectro de la jurisdicción se amplió hacia la protección de los derechos fundamentales, pero como le digo, el debate en este caso fue de estricta legalidad. Los argumentos que ofrece el demandante, los que expuso la demandada, pues se orientaron sencillamente a la defensa, en el caso de la demandada, los actos administrativos enjuiciados, y el demandante pues también a presentar argumentos acerca de que la demandada era una persona que no tenía derecho, como así se demostró, a la pensión gracia. Pero más allá de eso es, ¿por qué el Estado, después de tantos años de haberle creado pues una sensación de legitimidad a la demandada, viene a cuestionar esos actos? ¿Y qué tal si realmente ese hubiera sido su único medio de subsistencia? ¿Será que la jurisdicción contenciosa hubiera tomado la decisión de retirarle ese beneficio a quien se desempeñó como docente, sin haber tenido derecho pues a adquirir esa pensión gracia? Entonces son asuntos que bien habían podido traerse a este debate, no se trajeron, y pues queda, digamos, esa inquietud. Pero en lo que respecta a la decisión, me parece ajustada a la legalidad, el estudio muy enjundioso y exhaustivo de la ponencia, y por lo tanto la apoyo, pero dejo pues esa salvedad, y le agradezco al magistrado que me hubiera dado estos minutos para consignar estas razones. Gracias. He escuchado la aclaración de voto del doctor Arciniegas, entonces se le concede el uso de la palabra a las partes y al Ministerio Público para que expresen lo que tengan a bien en relación con esta decisión. Tiene el uso de la palabra el señor apoderado de la parte demandante. La parte demandante comparte plenamente la decisión proferida por este despacho, y de igual forma creo que es de tener en cuenta la aclaración que hace el honorable magistrado para próximas ocasiones, y más que en aras de nuestra profesión debemos es proteger los derechos fundamentales de las personas, no simplemente quitándole el derecho, sino probablemente mirando la afectación que se hace en contra de ellas y dándole una posible solución o alternativa al caso que nos muestra en concreto el honorable magistrado, como lo es que si de esta forma la pensión de gracia fuera la única utilidad que ella tiene para su subsistencia, estaríamos afectando el mínimo vital de esta persona, y pues no obstante no damos una opción o no tenemos en cuenta otra alternativa para que ella pueda alcanzar un mínimo vital, y más encima en este caso en concreto que ya es una persona de la tercera edad. Gracias. Señora apoderada de la parte demandada. La defensa no está de acuerdo con la decisión preferida por la sala, por cuanto se expuso los argumentos de índole constitucional, afectación a los derechos fundamentales de la aquí demandada. Asimismo, mantenemos pues nuestra posición con respecto al caso de estudio, y en mis alegatos planteé la situación particular de la demandada y el Estado Social de Derecho con el bloque de constitucionalidad al que nos enfrentamos en la actualidad, el cual pues debe ser mirado como una totalidad. Así las cosas, la defensa apela a la decisión por cuanto no está de acuerdo con los argumentos de la sala expuestos, y considera que en el presente proceso se han debido pues debatir los derechos fundamentales de la señora Elena León Leal. Señora representante del Ministerio Público. Creo que ya la sentencia pues señaló en el debate jurídico y fáctico
del proceso. La posición de la sala pues quedó absolutamente clara. Sin embargo, pues obviamente la aclaración que hiciere el magistrado, el doctor Arciniegas, pues genera algún tipo de suspicacias y de posiciones ya particulares que no vienen al caso de debatir ahorita. Entonces no considero que deba dejar ninguna observación al respecto y para que podamos proseguir y finalizar con la audiencia. Muy bien. Seguidamente, si las partes desean dejar alguna constancia, se les concedería el uso de la palabra, y si no, simplemente pues procedemos a verificar que se haya grabado adecuadamente el video de el audio de esta diligencia. ¿Hay alguna intervención de las partes para dejar alguna constancia? La parte demandante no tiene ninguna anotación que hacer. La parte demandada. La parte demandada ya expresó su posición frente al fallo y pues la apelación del mismo. Señora representante del Ministerio Público. No, sin nada que advertir, señor magistrado. Bueno, en estas condiciones, siendo las 6:45, se da por terminada esta audiencia y se procede a la firma de quienes en ella intervinieron, solicitándole a los intervinientes no retirarse hasta tanto firmen el acta correspondiente.